Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, un gusto verlos. Nuevamente, cada domingo es un privilegio el poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Pero fíjense que hay un proverbio en el mundo de los negocios que afirma que el hombre que no hace inventarios periódicamente terminará pronto en bancarrota. Y así es en nuestra vida espiritual también. Si no hacemos un análisis continuo de lo que ha sido nuestra vida, nuestro caminar, pues prácticamente vamos hacia un deslizadero. Cada año yo tengo la costumbre, en lo que es Año Nuevo, siempre le pregunto a mi esposa precisamente qué cosas crees que he cambiado, qué cosas me faltan por mejorar y qué cosas puedo realmente mejorar en mi vida. Siempre procuro hacer ese análisis, y más como pastor, como esposo, como siervo de Dios, tienes que hacerlo, porque a veces podemos confiarnos en nosotros mismos, que vamos bien, pero necesitamos siempre detenernos un poquito y empezar a ver esta parte. El tema de esta mañana lo hemos titulado Introspección Divina, de parte de Dios hacia nosotros, ¿no? Es el Salmo 139, versículos 23 y 24. Estos dos versículos son excelentes. Fíjense que es interesante cómo David en este Salmo queda maravillado de quién es Dios. No solamente conoció a un Dios omnipresente, omnisciente, que conocía sus pensamientos, pero un Dios todopoderoso. Y él estaba maravillado plenamente de conocer a Dios. Y en la conclusión de estos últimos versículos, la verdad pide la intervención de Dios inmediatamente sobre su vida. No quería engañarse a sí mismo, quería en verdad vivir una vida que agradara a Dios. Sabía que Dios lo había conocido del vientre de su madre, cómo Dios le dio forma. Decía, aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la conoces, Dios, la omnisciencia de Dios, su poderío. Decía, ¿a dónde miré? De tu presencia no me puedo esconder. Aunque me vaya a lo más extremo, tú estás ahí, oh Dios. Aún en las tinieblas no encubre la grandeza de Dios. El salmista sabía que una vida que no se examina a sí misma no vale la pena ser vivida. Pero también estaba convencido de que el análisis humano no es suficiente. ¿Por qué, hermanos? Porque en muchas ocasiones nos podemos engañar a nosotros mismos. Creemos que somos justos, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero a veces no. Por eso necesitamos la introspección de Dios. Él va más allá del escrutinio finito, a la esfera donde Dios investiga y evalúa plenamente. La palabra que se traduce examinado ahí en el versículo 1 significa explorar la tierra, taladrando, cavando, como buscando agua, metal. Y de aquí viene la idea precisamente de analizar minuciosamente o concienzudamente. Consciente de sus limitaciones y vulnerabilidad, el poeta sentía tal incapacidad, créanme, que se desborda en una petición a Dios para que lo examine profundamente. Dios, examíname profundamente. Honestamente, desea que Dios lo escudriñe para que salga a la luz y pueda ser corregidas todas sus imperfecciones. Todo. Y eso no es necesario. Mire, es claro que el salmista no tenía un espíritu de autoconfianza en sí mismo, jamás, sino que estaba motivado por un deseo honesto de ser rescatado del engaño propio. Y es algo que a veces nosotros podemos caer, ¿no? En ese error de decir, pues no estoy tan mal, estoy bien, y empezar a compararme con otros, en vez de compararme a la luz de la Biblia, o verme en el espejo de la Biblia. Ahí es donde empiezas a resurgir la mente, quién soy yo y cómo estoy delante de Dios. Por eso aquí veremos el primer punto. Mire, una oración que nos expone ante la verdad de Dios. Es lo que pidió David. Exponme ante tu verdad, oh Dios. Vamos a ver el versículo 23. Aquí David va más allá de estar maravillado del conocimiento de Dios. Él pide la intervención de Dios en su vida. Y puesto que Dios lo conocía profundamente, hermanos, y que sabía que había cosas en él que eran ocultas en sus ojos, pero a los de Dios nada es oculto. Todo es conocido. Todo. Tú no puedes ocultar a Dios. En ese salmo que nos habla de la omnipresencia,
cuando una persona hace algo mal, hace algo indebido, a veces nos manejamos de esta manera, ¿sí o no? Acá nadie me está viendo. Nadie me ve, no hay problema. Claro que te ve. ¿Quién te ve? Dios. Era como una maestra de escuela dominical que puso un frasco de galletas abierto y decía, toma una galleta, Dios te está viendo. Y los niños tomaban una y volteaban así. Y es una realidad. Dios nos ve en todo momento, nos examina. Y obviamente nosotros tenemos que también buscar esa parte de examinar. ¿Y por qué no pedirle a Dios lo siguiente? Fíjese aquí. Dios, analízame minuciosamente. Veamos el versículo 23, secciona aquí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David sentía un odio profundo por sus enemigos, precisamente, y provenía del celo de Dios. Siempre fue un hombre celoso de las cosas de Dios, un hombre con un corazón íntegro, pero sus enemigos a veces los odiaban, ¿no? Pero David pidió a Dios que examinara su corazón y prestara atención y señalara si existía algún motivo malo que pudiera estar detrás de tus fuertes palabras. Por ejemplo, usted dice, mucha gente le puede hacer daño. Y usted dice, yo voy a dejar todo en las manos de Dios. Todo. Porque dice el Señor, mía es la venganza. Pero dentro de nuestro corazón hay un deseo de desquitanza, ¿quiera o no? Dice, sí, Señor, tú has dicho que tuya es la venganza, pero mía es la desquitanza. Y cuando la Biblia nos dice dejar lugar a la ira de Dios, es hasta un lado para que Dios actúe. Mía es la venganza, dice, yo pagaré. Pero David en esta parte, por eso pide que Dios lo examine, porque creo que estaba pidiendo que Dios actuara sobre sus enemigos, pero a la forma que David quería. Y no es así. Nosotros a veces pensamos que Dios va a actuar de acuerdo a nosotros queremos. No. Deja eso al lugar a Dios, Él se va a encargar en todo momento. En todo momento. La gente tomamos a veces la postura de decir, está bien Dios, tú te vas a encargar de la venganza, pero aquí quiero ver cómo lo vas a hacer. Y no va a suceder en tu tiempo y en tu momento, va a suceder en el tiempo de Dios. Simplemente Dios quiere que tengas un corazón limpio delante de Él. Que no estés cargado con tantas cosas como David lo tenía. Por eso tuvo que dejar a Dios esa parte de su vida. Mire, David decía, no odio, Dios, a los que te aborrecen. Él lo expresó. David pidió a Dios que lo examinara profundamente, que taladrara en lo más íntimo, hermanos, de su corazón. El término conoce, fíjese lo que significa. Significa percibir, estar consciente de o familiarizado con. Y aquí se usa muchas veces para indicar la intimidad de la relación matrimonial. Y podemos llegar a pensar que estamos, créame, bien en nuestros corazones, pero las escrituras nos dicen en Jeremías 19:7, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La pregunta es directamente hacia nosotros. ¿Tú conoces tu corazón? Yo sé cómo soy. Yo me conozco a mí mismo. No te conoces a ti mismo. Es una mentira. No nos conocemos a nosotros mismos. ¿Quién nos conoce? Dios. Porque podemos parecer muy justos en nuestro criterio, pero no ante Dios. Por eso David pide este examen tan minucioso para que no quede ningún rasgo de engaño en su vida. Y es una oración directamente después de todo lo que él examina, prácticamente quién era Dios, y que quede impactado y maravillado. Dice, no, necesito más de Dios. Necesito más el escrutinio de Dios en mi vida. Lo que estoy conociendo, estoy maravillado, sí, pero necesito más, que Dios me examine a profundidad y vea que si no hay algún camino de engaño en mi vida. Es lo que estaba pidiendo David. Por eso la pregunta, ¿quién lo conocerá? Dios. Me encanta lo que menciona Job. ¿Que acaso nosotros le enseñaremos a Dios?
Dios le decía a Job, ¿acaso tú le vas a dar orden a las constelaciones para que salgan? ¿Acaso tú vas a ordenar sobre el día y la noche? Job, ¿te van a hacer caso a ti? No. ¿A quién le van a hacer caso? A Dios, porque Él ordena. Al ser humano no. Nuestra mente es finita. La de Dios es infinita y poderosa. En esta parte, Dios pidió al Señor que lo probara como lo hace un experto en refinar metales. ¿Qué sucede con el oro cuando lo pasamos por fuego? Sale toda la escoria. La quitas y está el oro puro. Era lo que David estaba pidiendo. Un examen tan profundo que saliera todo lo malo para quitar eso de su corazón. Cuando no hay un análisis en nuestras vidas, podemos llegar a convertirnos en cristianos cautivos de los pensamientos del mundo. ¿Y cómo nos vamos a comparar? En base a la imagen del mundo, en base a otros. Y vamos a decir, no estoy tan mal, yo hago esto. Era como el fariseo, ¿se acuerda usted cómo se comparaba? La oración del fariseo era dirigida completamente a sí mismo, no a Dios. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias que no soy como este publicano. Yo ayuno, oro, hago esto. Y doy diezmo y doy esto. Gracias que no soy como este perro, estaba diciendo. Comparándose a sí mismo, pero engañando su corazón. Y obviamente Dios jamás tomó en cuenta esa oración, mis hermanos. Si nosotros nos empezamos a comparar con los demás, no vamos a ser lo suficientemente sabios para tomar un momento de examen a nosotros mismos. Decir, no, Señor, hay cosas que tengo que cambiar. Aún yo como pastor cada año hago esto. ¿Y quién es el mejor filtro que me puede decir? Mi esposa. Y aunque me duele. Y que me diga, hay estas cosas que todavía te falta superar. ¿Estamos mal cuando hacemos esto? No. Yo creo que es bueno, porque nos vamos a dar cuenta que no vamos a caer en el autoengaño, hermanos, día con día. Dios quiere que en verdad te des cuenta cómo estás viviendo. Y es necesario el examen. Porque nos podemos engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues vamos a ir ¿a quién? A aquel que lo conoce. Y a aquel que nos puede ayudar plenamente. El apóstol Pablo, fíjese, menciona ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente. Decía Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Con pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos hoy en día? ¿Te has puesto a pensar? Todo lo positivo. No, tú eres un campeón. Tú eres un triunfador. Inclusive en muchas iglesias te están dando estas doctrinas hoy en día, humanistas, donde todo se basa en lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios quiere que escuches. Todo se trata hoy en día del ser humano, ya no de Dios. Tú eres vencedor, tú eres esto. Inclusive aún las alabanzas, hermanos. ¿Qué ha sucedido? Todo se trata de lo que yo voy a recibir de Dios, no lo que yo tengo que darle a Dios. Es increíble cómo el ser humano se va condicionando a este mundo, conformando. Y todo tiene que ver con mi estabilidad, cómo yo me sienta, no lo que Dios me diga. No, es examinar realmente lo que Dios quiere en nuestras vidas. En otras palabras, fíjese lo que decía Pablo aquí, muchos somos cristianos espirituales en la iglesia, pero mundanos en nuestra práctica. Hemos llegado a ser una generación de cristianos culturales completamente antes que bíblicos. Esta nueva generación de nuestros hijos se conoce como la generación de cristal. No les puedes decir nada porque se quiebran.
Para todos se ofenden. Todo se les hace pesado. Pero ¿quiénes son los que mandan hoy? ¿Los hijos o los papás? Estamos perdiendo a nuestros hijos, porque muchos padres están cediendo ante esta generación, cuando nosotros tenemos que impactar esta generación antes que ellos. Tenemos que ser conscientes de las dos personas que hay en nosotros, la visible y la real. La persona visible es la que todos conocen, pero no es la verdadera persona. Hemos aprendido a hablar y actuar de manera que nos permita comportarnos en el mundo y coexistir pacíficamente. Trabajamos duro para proyectar una determinada imagen de nosotros mismos siempre a los demás, ¿sí o no? Pero lo que realmente somos. Mucha gente dentro de las iglesias ha adoptado un lenguaje cristiano, un modismo cristiano, ora como cristiano, ofrenda como cristiano, hace las cosas como cristiano, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque no se apega a lo que Dios quiere. Quiere vivir conforme su propia voluntad y deseo. Condiciona siempre a Dios. Y ese es el problema más grande del ser humano, que nosotros no nos condicionamos, no condicionamos a Dios. Jamás. No podemos hacerlo. No vas a condicionar a Dios en ningún aspecto. Dios no te lo va a permitir. Por eso cuando tenemos un concepto de Dios bueno, a Dios no le impactas. ¿Qué es lo que impacta el corazón de Dios? La obediencia. ¿Qué le dijo a Saúl? Saúl, cuando vio a Samuel que venía, se le adelantó. Miren, la conciencia lo acusaba, ¿eh? ¿Y qué dijo? He cumplido la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Y dijo, ah, sí. Y si has cumplido la voluntad de Dios, ¿por qué escucho vacas y todo eso? Dijo, el pueblo lo apartó para sacrificarlo a Dios. A tu Dios lo vamos a sacrificar. ¿Hay buena justificación? Y le dije, ¿sabes qué? Eso no te pidió Dios. Y todavía dices, ¿sabes qué? Antes fui y lo hice. Lo hice. Sí, pero no lo hiciste bien. Es como decir, ay, dale gracias a Dios que lo hice. Al menos me esforcé algo. Sí, pero no lo hiciste correctamente. En esa parte. Y Samuel le dice, ¿sabes? Dios se agrada en los sacrificios, pero se agrada más que se le obedezca. Total, ya lo hice, ya, con que me esforcé poquito, no. En el camino del Señor tenemos que esforzarnos constantemente, hermanos. Cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. No adaptarnos a este siglo, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el momento que te adaptas, ya estás viviendo para ti mismo, no para Dios. Y ante tal conocimiento de Dios, David decía, no quiero ser igual. No quiero quedar igual, quiero cambiar mi vida por completo. Quiero que Dios saque todo aquello que yo no puedo ver en mi corazón, en mi mente, y lo saque a luz para cambiarlo. Y eso es bueno. Miren, es muy fácil pensar que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, solo por el hecho de estar ocupados en un cargo o un ministerio, pero debemos pedirle a Dios que nos muestre las motivaciones verdaderas, las cuales hacemos las cosas. Hay un pasaje que me encanta de 1 Corintios, capítulo 3, donde nos habla que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. La intención del corazón. Y nos habla de 6 elementos: oro, plata, piedras preciosas. Esos elementos son duraderos. Pero también nos habla de heno, hojarasca. Si usted de los 6 los pasa por fuego, ¿cuáles van a preservar? Los primeros 3. Y los otros 3 habla de las intenciones con las cuales, o las malas intenciones con las cuales hicieron las cosas.
que no eran para glorificar a Dios. Y perecieron. Ahora, el mismo pasaje nos dice que aún dentro de esas pruebas, de ese fuego de prueba, vamos a ser salvos, como por fuego. Pero es como pasar de panzazo. Y yo le pregunto, ¿a usted le gustaría pasar de panzazo ante Dios? Imagínate, Dios te pasa toda la imagen de tu vida. Dice, vamos a ver cómo fueron hechas tus obras, con qué intención. ¿Qué era la intención de tu corazón? Y empiezan a pasar todo y dices, wow, cuántas cosas maravillosas hiciste. Cuántas cosas de impacto en verdad en tu corazón hubo para Dios. Imagínate la otra parte que voltea y diga, no, pues no hay nada. No hay nada. ¿Qué vas a sentir en ese momento? ¿Qué sentirías? Esa es la palabra que se utiliza ahí, vergüenza. Vergüenza, dice. Y es como, sí, pues ya, pues ni modo, pásale. Pero qué vergüenza tu vida. No recibes galardones, no recibes corona, no recibes premios, no recibes nada. ¿Y tú crees que te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Pues no. Esa es la realidad que Pablo estaba diciendo. Tenemos que edificar sobre la roca, sobre Cristo, lo excelente de nuestras vidas, hermanos. Siempre. Mire, déjame decirle algo. Si a usted le importa mucho dar una imagen delante de mí, del pastor, agradarme a mí, lo que yo pueda pensar de usted, sí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Me preocupa porque si no le importa dar una imagen correcta ante aquel que tiene que representarlo aquí en la tierra, sí es preocupante. ¿A quién tiene que agradar usted? A Dios, no al pastor. Y usted hace las cosas para Dios, día con día. Y usted vive para Dios. Y obviamente nosotros que somos aquí en la tierra, somos embajadores de Cristo, representantes. Y gracias por todo el apoyo, pero siempre tiene que ser para Cristo. Todo cuanto haga usted para Cristo, su motivación es para Cristo. Por eso cuando sean pasadas por fuego sus obras, ¿qué va a suceder? ¿Se van a quemar todas o van a permanecer? Van a permanecer. ¡Qué hermoso! Que en la intención del corazón nunca hubo engaño, al contrario, siempre fue con una intención de hacerlo mejor. Por eso David decía, Señor, examíname, porque quiero seguir haciendo y conociéndote mucho mejor en esa parte. Por eso aquí veremos el segundo punto y último. Dios, muéstrame si mis motivaciones son las correctas. Versículo 24. Mire, qué importante reconocer que necesitamos el escrutinio de Dios en nuestras vidas. Es muy fácil caer en el autoengaño, créanme, de pensar que todo está bien en nuestras vidas y de acuerdo a nuestra percepción y no bajo un perfil bíblico y de análisis profundo. Yo recuerdo que una ocasión tenía una discusión con una persona y le decía, pero es que, ¿cómo puedes decir que tú sirves al Señor y haces daño a la gente? A mí no me importa, ¿sabes qué? Siempre peleando con la gente, siempre, híjole. De veras que era una persona que en vez de darte soluciones te daba problemas, ¿no? Siempre tenía un problema por una solución. ¿Y qué sucedía? Llegó un momento en que le dije, oye, espérate, es que tú no eres de edificación. La gente huye de ti. Tu carácter ha sido tan terrible que la gente ni se te acerca. Y el problema es que tienes años diciendo que eres cristiana y has lastimado a mucha gente. Pues a mí no me importa, a mí me importa servir a mi Señor. ¿A cuál Señor? Porque hay dos. El Señor de las tinieblas que hace lo malo y el Señor de la luz que hace lo bueno. Así es sencillo. ¿Cuál es el que está sirviendo? Dije, perdóneme, pero no creo verla en la presencia de Dios. Usted está aquí y desde el tiempo que la conozco siempre ha destruido la obra y siempre ha dañado a gente.
¿Qué sucede? Fíjense lo que nos dice la Biblia, es muy claro. Tenemos que analizarlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Primero, conocer a Cristo. Segundo, viene la vida de obediencia. Pero ahí mismo dice el pasaje, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu mano, en nombre de sanado, en tu nombre, y usaron el nombre de Dios. Lo usaron. Podemos decir, Señor, pero íbamos todos los domingos a la iglesia. Señor, hacíamos esto. Pero ahí la clave es cuando le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Se lo estaba diciendo hasta un cristiano? No, le está diciendo a una persona que pretendió ser, pero que nunca vivió como tal. Y cuando le dice hacedor de maldad, apártate, le menciona todavía, nunca te conocí. Le está diciendo, nunca tuve una relación contigo, ni tú tuviste conmigo, porque si lo hubieras tenido, no haces lo malo. Así es sencillo. Entonces, la Biblia es clara. Y David quería ese examen para no engañarse a sí mismo. Recordemos que David se engañó hace mucho tiempo a sí mismo. ¿Se acuerda usted del pecado de Betsabé? ¿Qué sucedió? Él cayó en el autoengaño que estaba haciendo las cosas bien. Y fue de una a otra, hasta que Dios lo tuvo que enfrentar con Natán. Esa es la parte, hermanos. Por eso debemos ser conscientes de esto. Señor, líbrame del autoengaño. Versículo 24a. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué pide esto? ¿Acaso somos nosotros, en verdad, tan transparentes de decir, Señor, de ver ese camino de perversidad? ¿Cada quien de nosotros lo ve, hermanos? ¿Lo alcanzamos a percibir? No. Creemos que estamos bien, pero no lo vemos. Por eso David pide esto. Líbrame y ve si hay en mí camino de perversidad. Ya una vez entrando Dios, interviniendo Dios, las cosas cambian por completo. Cambian en tu vida. La expresión camino de perversidad literalmente significa un camino de dolor o pena. Un camino que dé pena. De dolor, que estoy viviendo y no me doy cuenta. Que en cierta forma cause pena, que diga, ay, híjole, qué pena, cómo vive esta hermana, ¿no? Dolor causado por ser disciplinado por alguna mala acción. David estaba convencido que este tipo de examen arrojaría evidencias de su lealtad. Dios le iba a sacar todo. David estaba tan confiado en sí mismo cuando cayó con Betsabé, que ¿qué fue lo que sucedió en su vida, hermanos, esa ocasión? Fíjese, él estaba tan enganchado en su pecado que no se daba cuenta. Y llegó, ¿recuerda usted cómo llega Natán con una historia muy sutil? ¿Qué le hizo ver? Le dijo, un hombre, una familia pobre, tenía una ovejita que la querían como casi una hija. Y andaba para arriba y para abajo con ellos. Y llegó un invitado ante un hombre rico. Y el hombre rico, teniendo todo, puso su vista en esta ovejita y la tomó y la sacrificó para dársela. David se enojó tanto que dijo, ese hombre debe pagar 4 veces. Y Natán volteó y le dijo, pues eres tú. Ahí le cayó el 20. Se le desarmó todo a David. Es cuando nos cae el 20 a nosotros que estamos viviendo un engaño. Cuando te confronta Dios a través de la Biblia. Pero si no la lees, si no buscas la presencia de Dios, vas a vivir engañado. Segunda Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado en toda buena obra. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a cambiar?
Si no la tomamos en cuenta, ¿cómo vamos a cambiar? Vamos a ser más dirigidos, ¿sabe por qué? Por nuestros sentimientos, por lo que nosotros pensamos, no por la Biblia. Por eso David pedía esto. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas, hermanos, debemos hacer caso a su voz y no entristecerlo. ¿Sabía usted que usted puede apagar el Espíritu Santo en su vida? No anularlo, porque está ahí. Si usted es creyente, está ahí. Pero sí lo puede apagar por completo. ¿Y qué va a suceder? Las obras de la carne constantemente van a salir, van a resurgir. Por eso en Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el Señor venga por nosotros. Es la garantía que tenemos. Amén. Si no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, vamos a caer. Si no leemos la Escritura, hermanos, vamos a caer. Si tu ley no hubiese sido mi delicia ni mi aflicción, yo hubiera perecido Dios. Tenemos que aprender esa parte. ¿De qué te alimentas? En clase tengo una nutrióloga, le decía: a ver, si yo tomo toda la semana leche espiritual y ya no alimento sólido, ¿qué sucede? Bueno, tu cuerpo se va a descompensar. Digo, y aparte de todas las diarreas que vienen, ¿no? Yo le invito a que haga ese experimento. Tome leche toda una semana. ¿Por qué no lo hacemos esta semana? ¿Sabe qué va a suceder? El domingo voy a tener que rentar varios baños, ¿no? Pero si usted toma alimento sólido, como David estaba pidiendo a Dios, precisamente, conocer a ese Dios, él no quería quedarse con ese conocimiento superficial, él quería ir más allá. No se le antoja, yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Tengo ganas de comida china, y le queda muy rica. Pero si le digo a mis, no, cereal, desayuno, cereal, en la cena, en la comida, cereal, aparte de que los voy a inflar, los voy a nutrir. Pero llega un momento en que dices: no, es que no quiero esto, quiero alimento sólido. ¿No se te antoja un buen corte, un buen tibón? Unos tacos de carnitas, ¿verdad? Como los de ayer. Como los de ayer se nos antojaron. Como los de ayer se nos antojaron. Pero no llega un momento en el cual dices: es que he comido esto durante tiempo. Frijoles rellenos de qué, ¿no? Pero llega un momento en tu vida que dices: Dios, es que no puedo estar con lo mismo todo el tiempo. Si nos acostumbramos a lo mismo, no vamos a superar, no vamos a conocer al Señor. Dios no te puede usar si tú no estás dispuesto, en verdad, a creerle y avanzar en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Dios quiere eso, Dios quiere cambiar tus pensamientos, Dios quiere cambiar todo. Y es lo que decía David: ve, Señor, no quiero esto en mi vida, sácalo. Miren, yo recuerdo hace muchos años, el pastor de nuestra iglesia se había desviado por completo. Ya no le podías decir nada. De verdad, era feo hacerle un comentario porque te expulsaba de la iglesia. Y una ocasión yo recuerdo que un domingo estaba predicando y estaba enojado. Y dijo: hermanos, mi oración es que Dios limpie esta iglesia y en verdad se queden los que tengan que quedarse y los que no, que se vayan de esta iglesia. Es mi oración. Y no me quedé: caray, ¿qué le pasó? ¿Qué mosca le picó, no? ¿Sabe una cosa? En un mes se fueron todos, hasta yo, y se quedó solo con 2 familias, y la familia eran los de él. El problema no era la gente, el problema era él. Dios le contestó. Dios es fiel, y obviamente Dios no quiere que vivamos de esa manera. Fíjense que hace muchos años había un joven que llegó ante el pastor, y el joven siempre se estaba justificando en su vida cristiana.
Y el pastor nomás lo observaba y decía, ay, qué complicado es este chico. Y un día llega un día con sus palabras sabias y muy orgulloso, dice, pastor, a ver, usted que todo lo sabe, dígame, ¿qué tan carnal puedo ser yo en este mundo como cristiano? Y el pastor se le quedó viendo y dijo, bueno, pues mira, hijo, tú puedes ser tan carnal en este mundo, que cuando llegues a la presencia de Dios te va a decir, pues aquí no entras, carnal, aquí no vas a entrar. Y se quedó así, sí, hijo, los carnales no van a entrar, porque no hay cristianos carnales, es una vil mentira, hay cristianos espirituales. Eres carnal cuando empiezas en tu caminar, en tus primeros pasos, pero vas avanzando y vas madurando. Mira, el problema más grande en el ser humano es cuando empieza a normalizar sus acciones y estas las ven tan comunes que no saben la diferencia ya entre lo bueno y lo malo. Si conocemos la Biblia, vamos a empezar a quitar muchas justificaciones. Por eso me encanta la forma en que Pablo confronta siempre a las iglesias y a todos. La Biblia es confrontativa. ¿Por qué te confronta el Señor? Ya vimos, ¿te qué? Te enseña, te arguye, te corrige y te enseña, te instruye. Pero yo quiero mejor que me enseñe, que no me corrija, que no me reargulle y que sí me instruya. No podemos desligar esas. Están en nuestra vida. Y yo me lo grabé más fácil ese pasaje cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No podemos quitar de la Biblia lo que nos gusta y lo que no, desecharlo, hermano. No podemos. Romanos 6, 12 al 14, vean lo que nos dice. Este es un mandato. No reine. La palabra reinar significa no entronices, no normalices, ¿qué cosa? El pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no puede dominarnos, dice. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos, dice, vosotros mismos a Dios, ¿como qué? Como vivo de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú ya no estás muerto espiritualmente. Tú tienes vida. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes que vivir como vivo de entre toda esa gente que no tiene vida espiritual. Y dice Pablo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, de hacer lo bueno. Vean la razón importante. Y aquí te desarma todo aquello que dice, ay pastor, es que es difícil dejar el pecado. ¿Es difícil dejar el pecado, hermanos? No cuando nos sometemos a Dios. Vean la razón. Porque el pecado, ¿qué? No. ¿El pecado tiene dominio sobre ti? ¿Quién le da ese dominio? Nosotros mismos. El pecado ya no te puede dominar. Está diciendo, no te justifiques. Ya no tienes razón para decir que el pecado te puede dominar. Ay, pastor, es que es tan difícil, tan difícil. ¿Por qué es difícil? Si entendiéramos lo que dice la Biblia. ¿Cómo muestras tú el amor a Dios? Obedeciendo. Esa es la verdad. Busquen 1 Juan 5:3. Ahí muestras realmente que amas a Dios. Ahí muestras que Dios en verdad va a estar en tu vida día con día. Alguien que lo lea con voz de mando. Con trompeta de Chabelo, no sé. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y
Sus mandamientos, molestos, tediosos, enfadosos, como tú los quieres llamar, no son así. ¿Quién tiene la culpa entonces? Dios te facilita las cosas, dice, no es difícil. ¿Pero por qué lo vemos difícil? Porque no hemos querido, en verdad, someternos a Dios y conocer su agradable y perfecta voluntad. Buena, agradable y perfecta. Estamos luchando todavía, por eso David decía, yo no quiero esto en mi vida. Yo no quiero esta perversidad. Si hay camino, Señor, quítame todo esto. Porque quiero conocerte más y más. Ese es el contexto del Salmo 139. Quiero conocerte más y más. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de llegar al punto de cauterizar nuestras conciencias. De tal manera que ya no vamos a diferenciar entre pecados y frutos de justicia producidas por una vida regenerada en el poder de Dios. Por eso podemos pedirle al Señor que nos mantenga en el camino correcto. Señor, que mi vida siempre te sea fiel. Versículo 24b. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué está diciendo David? La expresión el camino eterno significa el camino de vida, en contraste con el camino de los malos que conduce a la destrucción. Y al dirigirlo en su camino eterno, probablemente significa vida prolongada, que el Señor le preservaría la vida en este mundo a medida que lo siguiera fielmente. ¿Alguien pudo derrotar a David? Sí, el pecado. ¿Pero alguien lo pudo derrotar en Dios? ¿Alguien te puede derrotar a ti en Dios? ¿Alguien te puede condenar? ¿Cristo fue el que te justificó? ¿Quién te acusará? Cristo pagó por ti. Tienes que conocer las armas de la Biblia, lo que tienes ahí. Mire, un autor llamado A.W. Tozer decía, el mayor peligro que confronta el siglo venidero será religión sin el Espíritu Santo, bajo pura emoción. Cristianismo sin Cristo. Hay mucha gente que tú le preguntas, ¿eres cristiano? Sí, pero no viven como tales. No han querido obedecer a Dios. Perdón sin arrepentimiento. Quieren un perdón, pero no están arrepentidos de sus pecados. Y el pecado, hermanos, puede ser un acto en nuestra vida de remordimiento, no arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a un cambio de 180 grados. ¿Sabían que el remordimiento vuelves a lo mismo, vuelves a lo mismo, vuelves a lo mismo, pero no cambias? Y decía también, salvación sin regeneración, sin vida, política sin Dios y cielo sin infierno. Es verdad. ¿Cuándo te hablan hoy en día del infierno? Pero allá va la mayoría si no acepta a Cristo. Y es la realidad, no lo puedes quitar. David por eso pidió este examen. Y este examen todos tenemos que hacer. Por eso, concluyendo, primera pregunta, ¿estarías dispuesto hoy a someterte a un examen divino? ¿Cómo ves? Que Dios hiciera un examen en tu vida, te diga, ¿me permites hacer un examen en tu vida? ¿Qué le dirías? Déjame repasar. Voy a reprobar. Aguanta. 2. Si Dios examinara tu corazón, ¿qué encontraría en él? Amor a Dios. Arrepentimiento. Amor a Él. Amor a él. Perdón de él, perdón de hacia los demás. No, perdón de todo lo que he hecho a Él. Le diría perdón a Él por todo lo que no he hecho bien, lo que Él me ha dicho, ¿no? Lo que pedirle perdón, porque he hecho muchas cosas que no están bien.
Pues pedirle perdón a él. Que debería ser prácticamente inmediato esto, Y hermanos. ya. No dejar que se acumule en esa parte. 3. Si Dios probara tus pensamientos hoy, ¿qué se revelaría en ellos? ¿Qué se revelaría? ¿Qué saldría? 4. Y de tu manera de vivir, ¿hay caminos de perversidad todavía? ¿Hay áreas que no has entregado a Dios y que dices, no, esa déjamelas a mí? No, ya no puede haber. Tarde o temprano, si hay áreas que no has rendido a Dios, te van a alcanzar. Te van a alcanzar. ¿Y qué va a suceder? Es como en el matrimonio. Cuando un varón está sumergido en la pornografía, si no para eso, va a destruir su vida, su matrimonio, todo por completo. Hay áreas que he conocido gente que me dice, pastor, no, esa déjemela a mí, yo la sé controlar. No la controlas, te va a ganar. Y por último, tu calidad de vida es guiada por la sabiduría de Dios. Sí. Pero, sabiduría, pues, sí. Nuestra calidad de vida debe ser guiada por Dios de aquí en adelante, hermanos. Por eso es necesario. Ese salmo me encanta porque es algo que en verdad, aún yo como hombre, como pastor, como esposo, como hijo, tengo que hacer un análisis en mi vida y escuchar la voz de Dios y pedir la intervención de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo estoy maravillado de muchas cosas que están sucediendo. Y el Señor viene pronto, en cualquier momento. Y mi deseo es que usted viva plenamente para Dios. Que usted no se quede. Que usted se vaya a la presencia de Dios directamente. Y no sin infundir miedo, sin infundir el aliento de Dios y el ánimo de que en cualquier momento nos vamos. Por eso usted tiene que vivir bien delante de Dios. Y no al último, voy a hacer un examen para ver si paso. No. Ya tienes que hacerlo y el Espíritu Santo te está guiando. ¿Cómo vas a vivir de aquí en adelante? ¿Cómo quieres vivir? Si no estás haciendo un examen de tu vida, un análisis de cómo estás llevando tu vida, honestamente, sí vas a un caos. Hermano, no queremos eso. Queremos que usted viva dignamente, santamente y entregado siempre a Dios. Dios es bueno. Conocer su voluntad es bueno. ¿Usted conoce la voluntad de Dios? Quiere que seamos como Él. ¿Cómo que no la conocemos? Sí, la conocemos, quiere que seamos como Él. Primera Tesalonicenses te lo dice. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que viva santamente, apartado para Él. Ya no hay más. Entonces, ¿qué más quieres? Si Dios te dice, esta es mi voluntad, vive santamente. ¿Por qué voy a vivir santamente? Porque yo soy santo, dice el Señor. Y tienes que vivir dignamente. No es difícil. La Biblia siempre me encanta por eso. Y créanme, yo aprecio tanto a mi primer pastor. Porque fue un hombre que siempre me enfrentó. Cómo me caía gordo a veces. Pero cómo, en verdad, hoy le agradezco a Dios por ese hombre que me enfrentó a la realidad de la vida. Y gracias a Dios que por eso, hermanos, hablo la verdad de Dios. Pudiera haber hecho tantas cosas. Y sabe una cosa, usted se puede enriquecer con el Evangelio, ¿sí sabía? Pero así como se enriquece, así le va. Y eso no me lo enseñaron. Me enseñaron a vivir por fe y a vivir por el Señor. Así que pidamos a Dios que haga un análisis. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga un examen esta mañana? Y estamos dispuestos a que lo que nos revele, lo saque a la luz, cambiarlo. Tenemos que hacerlo. Vale la pena. Oremos. Padre, gracias te damos.
Gracias por este día que nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Espíritu Santo, gracias, Señor, por la obra tan grande y maravillosa que haces en nuestros corazones. Señor, examina nuestro corazón. En verdad, Señor, pruébanos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Te damos permiso, Dios, de que hagas un examen y saques a luz aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que no te glorifican, y muéstranoslas para cambiarlas y ser completamente diferentes en tu nombre y en tu poder. Gracias por la bendición tan grande de ser analizados y examinados por ti, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y ¿quién lo conocerá? Solamente tú, Dios. Tú lo conoces. Tú sabes cómo estamos delante de tu presencia. Tú sabes cómo, Señor, nos hemos movido este tiempo y que nos ha guiado. Y no queremos ser guiados por nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos, sino realmente por tu voluntad. Que tu palabra rija nuestras vidas cada día. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos muestre cada día la verdad tuya que está en tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por Cristo que día con día nos mueve en nuestros corazones. Gracias por la vida que está en nosotros. Y gracias porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por esa vida que está en nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados de todo corazón. Y hoy, Señor, al ser examinados y al traer cosas a nuestra mente que tenemos que renunciar y dejar a todo lo oculto y vergonzoso, te pedimos perdón. Y te pedimos que ya no sean parte de nosotros estas prácticas, sino en verdad pensar en todo lo correcto, lo bueno, lo justo, todo lo de buen nombre, que ya si hay virtud alguna, en esto mantenernos pensando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.